El Mitsubishi L200 es una camioneta auténtica, cuya carrocería está montada sobre un bastidor potente capaz de soportar cargas elevadas no solo cuando se conduce fuera de la carretera, sino también cuando se transporta carga de hasta 1 tonelada. Los autos tipo camioneta no tienen el maletero que es familiar para los entusiastas de los automóviles, por lo que para proteger su equipaje de la lluvia, la suciedad o incluso el robo, los propietarios tienen que desembolsar dinero para equipar la camioneta con un techo elevable o un CUN, superestructura. Otra desventaja es la falta de plástico protector en el compartimento de carga, que proteja la pintura de daños durante el transporte de mercancías. Si no quieres que el compartimento de carga tenga un aspecto desgastado, tendrás que comprar una carcasa de plástico especial, canal, o cubrir la plataforma con plástico caliente. Afortunadamente, en la mayoría de los ejemplares presentados en el mercado secundario, estas deficiencias se han eliminado. En cuanto a la pintura de la carrocería, tradicionalmente en los coches del país del sol naciente, es poco resistente a las tensiones mecánicas, por lo que rápidamente se deteriora. Cubierto de rayones y pequeñas astillas, especialmente si el coche se utiliza para el fin previsto. Pero los herrajes de la carrocería y el bastidor no causan ninguna queja particular incluso después de 10 años de funcionamiento. El metal no es propenso a la corrosión. En algunos ejemplares, con el tiempo, aparecieron abolladuras en los lugares donde la cabina entra en contacto con la carrocería. Como regla general, este problema es el resultado de una conducción descuidada. Sin embargo, si ocurre este problema, se recomienda verificar la seguridad de la carrocería al marco. Entre los pequeños problemas que pueden presentar los elementos de la carrocería, podemos destacar las frecuentes averías del cilindro de la cerradura de la puerta del maletero, se sustituye como conjunto con la manija, y la mala calidad del plástico protector de las ópticas delanteras se vuelve turbio al tiempo. El motor turbodiesel más común, el 4D56, es una unidad fiable, pero todavía tiene un par de puntos débiles. Uno de los problemas más importantes es la alta probabilidad de que aparezcan grietas en la culata. Síntomas: después de que el motor se calienta, el anticongelante comienza a burbujear en el tanque de expansión. Si se presenta este problema tendrás que cambiar el cabezal, ya que otras opciones funcionan peor. Si el motor comienza a emitir mucho humo, el humo apesta a combustible diésel, lo más probable es que las boquillas de los inyectores sean las culpables y deban ser reemplazadas. En nuestra realidad, la bomba de alta presión, HHP, no es famosa por su confiabilidad, la válvula se congela. A veces, la limpieza ayuda a restaurar la funcionalidad de la bomba. El aumento del consumo de aceite puede deberse a un mal funcionamiento de la turbina, como lo demuestran las características fugas de aceite en la misma. También es frecuente encontrar fugas de aceite debajo de la junta de la tapa de la válvula, los sellos del eje equilibrador, el cigüeñal, el árbol de levas, la junta del cárter y el sensor de aceite. Si aparecen ruidos extraños, en primer lugar se debe comprobar el estado de la polea del cigüeñal. Lo más probable es que ya haya cumplido su función y deba ser reemplazado. En el sistema de ventilación del cárter, más cerca de los 80.000 kilómetros, es posible que sea necesario limpiar o sustituir la válvula EGR. La razón de la rápida contaminación de las válvulas es el uso de combustible de baja calidad. Es necesario limpiar periódicamente el sistema de ventilación. Si no se hace esto, existe el riesgo de sobrecalentar el motor con todas las consecuencias consiguientes. Si el motor comienza a calarse a bajas revoluciones, lo más probable es que sea hora de limpiar el conducto de aire del motor. Desafortunado sensor de flujo de masa de aire y la válvula de mariposa. Bueno, reemplazar el filtro de aire nunca será superfluo. Si aumenta el consumo de combustible, en primer lugar hay que prestar atención al estado del sensor de flujo de aire y del filtro de aire. También vale la pena mencionar el tubo de la turbina, que muy a menudo se cae después de que el motor funciona a altas velocidades, 4000, 4500. El problema se resuelve en 10 minutos, si tiene una abrazadera y una llave para 10. La correa de distribución está diseñada para 90.000 kilómetros, sin embargo, muchos expertos y propietarios de este automóvil recomiendan cambiarla un poco antes, entre 70 y 80.000 km. El precio de este trabajo no es pequeño, unos $400. El caso es que junto con la correa también se cambian los rodillos y el tensor hidráulico, así como la correa y los rodillos del eje equilibrador.
Si se quiere evitar problemas graves con el motor, es necesario controlar periódicamente el estado del mismo. Correa del eje equilibrador, al menos una vez cada 30 a 40.000 km y cámbiela a tiempo. El caso es que si se rompe puede meterse debajo de la correa de distribución con todo lo que ello conlleva. Quitar los ejes equilibradores no es una buena idea, ya que el cigüeñal puede fallar a altas velocidades. La autonomía declarada del motor es de 300 a 350.000 km, pero como lo demuestra la práctica, con un mantenimiento normal el motor puede recorrer más de 400.000 km. La unidad diésel 3,2, más potente, está equipada con una transmisión por cadena de distribución. El fabricante afirma que la cadena está diseñada para toda la vida útil del motor, pero a menudo hay casos en los que comienza a hacer ruido después de 150 a 200.000 kilómetros. Otros problemas incluyen la falta de fiabilidad de la polea del cigüeñal, se desmorona después de 100.000 kilómetros, así como la correa del alternador, que se estira rápidamente y comienza a silbar. Tratamiento, apretar o reemplazar. Si el coche empieza a tener problemas para arrancar y el rendimiento dinámico se ha deteriorado, la culpa es de la bomba de inyección de combustible. El combustible diésel de baja calidad acelera el desgaste de sus piezas. Cabe señalar que en Europa la bomba dura unos 300.000 kilómetros. Además, debido a la mala calidad del combustible, la válvula EGR debe limpiarse cada 40 a 50.000 km. La unidad más débil, 2,4, tiene ejes de equilibrio que no destacan por su fiabilidad. La falla del eje ocurre debido a un suministro inadecuado de lubricante a los cojinetes del eje. Si no se controla el estado de los ejes con el tiempo, se atascarán y romperán la correa del eje equilibrador. Esta dolencia es desagradable porque puede provocar una rotura de la correa de distribución con todas las consecuencias consiguientes. Para reducir la probabilidad de que ocurra la enfermedad, es necesario usar solo aceite de alta calidad, monitorear el estado y cambiar las correas regularmente. Otra opción es quitar los ejes de equilibrio. También vale la pena señalar que cuando se utiliza aceite de baja calidad, la vida útil de los compensadores hidráulicos se reduce significativamente, es posible que sea necesario reemplazarlos después de 50.000 kilómetros. También se puede observar la corta vida útil del soporte izquierdo del motor. Si no funciona correctamente, las vibraciones del motor aumentan considerablemente. El punto débil del motor de 3,5 litros son los anillos rascadores y las tapas de aceite, por lo que en muchos automóviles con un kilometraje de más de 100.000 kilómetros el consumo de aceite supera la norma permitida. Si el problema no se corrige, paralelamente al aumento del kilometraje, también aumentará el consumo de aceite. Al igual que en una unidad más débil, los compensadores hidráulicos no se caracterizan por su larga vida útil. La necesidad de reemplazarlos será indicada por un golpeteo en el motor. Además, el problema del aumento del ruido del motor puede deberse al giro de los cojinetes de biela. En este caso, es muy probable que sea necesario revisar el motor. Si la unidad de potencia comienza a funcionar de manera inestable, lo más probable es que sea necesario limpiar la válvula del acelerador. Reemplazar las bujías de este motor es un proceso que requiere mucha mano de obra y no es barato. El caso es que para sustituir las bujías hay que quitar el colector de admisión. Al mismo tiempo, es necesario inspeccionar la brida del colector de admisión, es posible que sea necesario pulirla. Afortunadamente, este procedimiento no es necesario realizarlo con frecuencia, una vez cada 70 a 90.000 km. Todos los motores Mitsubishi L200 son exigentes en términos de sincronización y calidad de servicio, por lo que si no desea repararlos con frecuencia y de manera costosa, no escatime en combustible y lubricantes. El Mitsubishi L200 estaba equipado con dos tipos de cajas de cambios, una de 5, manual de velocidad y una automática hidromecánica INVFSI con gestión de programas adaptativa. Ambas transmisiones son confiables y no suelen molestar a sus dueños. Vale la pena señalar que para que la transmisión automática funcione sin problemas, es necesario cambiar un poco cada 40 a 50.000 km. La desventaja de una transmisión manual es que es difícil poner la segunda marcha. Incluso los propietarios de automóviles casi nuevos se enfrentan a menudo con este problema. Hay dos tipos de transmisiones de tracción total en nuestro mercado: Easy Select 4WD con una conexión rígida del eje delantero y Super Select 4WD con diferencial central bloqueado.
Las diferencias entre estas transmisiones es que la primera no tiene diferencial central, por lo que el modo 4x4 solo se puede utilizar fuera de carretera o en superficies resbaladizas. El segundo le permite moverse constantemente con tracción total. Para superar tramos difíciles de la carretera, la caja de transferencia de todas las versiones dispone de un engranaje reductor. Si hablamos de la confiabilidad de la tracción total, los problemas comienzan a aparecer con un kilometraje de 80 a 100.000 km. Los primeros en fallar son los retenes de aceite de los vástagos delantero y trasero, seguidos por la falla del soporte de la suspensión. Más cerca de los 120.000 km, es necesario sustituir los travesaños del eje cardán. Para alargar la vida útil de los travesaños, es necesario inyectarlos en cada mantenimiento. Al mismo tiempo, también se inyectan las rótulas de los brazos delanteros. El punto débil del Mitsubishi L200 equipado con la transmisión Super Select es el vacío. Embrague responsable de conectar la tracción delantera. El hecho es que está ubicado debajo del eje delantero. Debido a esto, puede arrancarse mientras se conduce en condiciones todoterreno graves. Para protegerse de posibles problemas, se recomienda instalar protección adicional para el compartimiento del motor. Sucede que el eje delantero se niega a conectarse por orden del conductor. No hay necesidad de preocuparse y pasar mucho tiempo buscando al culpable. Esto sucede debido a una falla del acoplamiento por una de las siguientes razones: tubos de vacío del acoplamiento obstruidos, rotos, acumulación y luego congelación de condensado en el acumulador de vacío, deterioro de la válvula de conexión. La limpieza a menudo ayuda a restaurar la funcionalidad de la unidad, pero como lo ha demostrado la práctica, esta solución es temporal. Antes de comprar un Mitsubishi L200 usado, asegúrese de escuchar golpes extraños y jugar al arrancar para no escuchar todo. Tracción delantera reparada. En la parte delantera, el Mitsubishi L200 tiene una suspensión de resorte independiente sobre brazos transversales dobles, pero en la parte trasera se utiliza un potente eje continuo sobre resortes. El chasis es generalmente confiable. El único punto débil aquí son los cojinetes de las ruedas. Pueden fallar en recorridos relativamente cortos, 30 a 50.000 km, especialmente si se instalan ruedas de mayor diámetro. Los casquillos estabilizadores tienen aproximadamente la misma cantidad. También hay quejas sobre los resortes. Con el tiempo comienzan a crujir al conducir sobre superficies irregulares. Este problema se elimina instalando un juego de juntas y tubos de plástico anticrujidos entre las láminas y los pasadores. El resto de elementos de suspensión, por regla general, no requieren intervención durante más de 100.000 km. Por ejemplo, los puntales estabilizadores pueden durar hasta 100.000 km, las rótulas unos 150.000 km, los bloques silenciosos hasta 200.000 km. En cada mantenimiento es necesario lubricar los tornillos excéntricos. Si esto no se hace con el tiempo pueden surgir problemas. Ajustar la alineación de las ruedas. Los pernos se pegan fuertemente al ajuste. Si conduce con frecuencia con la carga máxima permitida, los amortiguadores delanteros cederán sin recorrer ni siquiera 80.000 km y se pueden formar grietas en los resortes. En el sistema de dirección, la columna de dirección, 50 a 70.000 km, a menudo nos molesta. El lubricante sale de la articulación de la bisagra, formando un pequeño espacio entre las piezas, que es suficiente para provocar juego, acelerando el desgaste del eje de dirección. Travesaños. Tratamiento. Es necesario instalar una placa de compensación en el espacio resultante, asegurándola con abrazaderas. También hay quejas sobre la cremallera de dirección. La mayoría de las veces tiene casquillos de plástico. Ambos problemas van acompañados de un desagradable sonido de golpe al conducir por carreteras irregulares. En general, el interior del Mitsubishi L200 es bastante espacioso y cómodo. Si hablamos de la calidad de los materiales de acabado, entonces es bastante económico. El plástico es duro y ruidoso y además se raya con facilidad. El aislamiento acústico no aporta confort acústico, pero si se desea, este inconveniente se puede eliminar sin problemas usted mismo. Escribí cómo hacer esto en este artículo. Algunos propietarios se quejan de la mala geometría del asiento del conductor. Se instala demasiado bajo y al mismo tiempo horizontal. El problema se resuelve con espaciadores especiales. Si hablamos del interior en general, a pesar de que no hay lujos especiales, está equipado con todo lo necesario.
Pero el sofá trasero, en comparación con sus competidores, en este caso se acerca al ideal posible, suave y cómodo. Pero cuando se conduce fuera de la carretera, esto no ayuda mucho, ya que hay bastantes temblores en la galería. En cuanto a la confiabilidad del sistema eléctrico, por regla general, no causan problemas graves, pero sí ocurren averías menores. De vez en cuando, por ejemplo, con el tiempo, el mazo de cables para conectar la transmisión automática, ubicado debajo, se desgasta. El mismo problema afecta al cable del airbag en el volante. Este problema será indicado por el indicador SRS en el panel de instrumentos. No es raro escuchar quejas de los propietarios de Mitsubishi L200 sobre la falta de potencia del aire acondicionado. Este problema se puede solucionar instalando un ventilador de radiador de aire acondicionado adicional. Si es propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en